en la manifestación pública. Muy bien. Y vamos a ver si el sistema de internet nos permite vincular. Ya estamos. Solo regálame un segundo, voy a vincularlo. El resto. Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9:11 aquí por Centroamérica, por el Perú, donde está Olinda. Son las 10:11. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este espacio que hemos titulado para esta semana, del lunes 9 hasta hoy 13, Semana de Reflexión Continental, bajo el título de Hacia una Via Yala Plurinacional. Hemos centrado este espacio desde el espacio de articulación, digamos, que tenemos a Villa de la Soberana, con miras a crear contenidos, reflexión y ojalá también argumentos alrededor de lo que es y lo que fue ayer, 12 de octubre, día histórico, trágico, pero también con muchas esperanzas. Pero ha habido movimientos, rondas campesinas desde donde estaba Olinda, de donde va a hablar. También estuvo en actividades ayer. En Guatemala ha habido bastante actividad, aunque no necesariamente centrado en ello, pero sí con este paro plurinacional o paro nacional ya de 11, 12 días. Y hoy seguimos cubriendo ello. Y los que nos están siguiendo desde Guatemala, pues también es importante que reflexionemos a nivel continental cómo va caminando el proceso. Olinda, por favor, salude a la audiencia. Sabemos que eres parte de Rondas. ¿A qué te dedicas y en qué punto del país te encuentras? Adelante. Buenos días, yo soy egresada de la carrera de arquitectura, me encuentro en la ciudad de Lima debido a que el día de ayer teníamos el compromiso nacional de estar en la gran jornada de la marcha nacional por el 12, justamente de octubre, que es contra la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, se tenía que implementar a lo largo y ancho del país, todas las rondas campesinas tenían que estar en las calles. Muy bien, gracias. Olinda, el Perú se mueve porque tienen una situación difícil de una señora que está usurpando el poder allí, que cada vez más se va legitimando, se va atornillando al poder, pero también la gente de las calles va continuando, perseverando en la lucha de hacer llegar su mensaje de protesta. Em, Olinda, vayamos al tema. Hoy nos convoca el tema de la transición de las luchas sociales, del movimentismo, hacia las luchas sociopolíticas, es decir, organizaciones sociales creando su brazo político para disputar el poder en las urnas y por lo tanto, digamos, equilibrando calles y urnas y calles. Eh, la pregunta es si acaso te animas a hacer una descripción pequeñísima de lo que es Rondas, quienes lo integran, cómo nació, etcétera, aunque nosotros conocemos, pero siempre habrá audiencia, incluso en diferido que no conoce. Y luego pensar un poco, argumentar del por qué Rondas Campesinas, siendo una organización netamente no pensada para cuestiones políticas, ahora decide crear su brazo político, porque tenemos entendido que hay un brazo político allí, de seguramente nos vas a dar esa información. Adelante, por favor. Claro, las rondas campesinas nace justamente para darle seguridad a los pueblos, debido a que había vigiato al interior del país, donde no llegaba justamente el Estado, ¿no? Y es ahí donde diferentes ciudadanos deciden organizarse y formar las rondas campesinas. Luego han sido muy importantes las rondas campesinas en el proceso de pacificación en el país, debido a que hemos tenido en el Perú un conflicto armado interno donde las rondas campesinas
han ayudado justamente a transitar, ¿no? A este proceso que podríamos llamarlo un poco de paz, porque teníamos por un lado al Estado que mataba a los campesinos, pensando que son todos terroristas y terruqueando, y tenías por otro lado justamente a un grupo armado que era Sendero Luminoso, que también mataba a nuestros hermanos campesinos en caso se opusieran justamente a sus ideas equivocadas para mí de revolución, ¿no? En su debido momento. Gracias, por supuesto, brillante esa dosificación en un arco de historia tan largo como es la década de finales del siglo pasado y de estas 2 décadas, resumirlo de esta manera brillante. Gracias, Olinda, por ello. Y sabes que estás manejando tus tiempos en la cámara. Si podrías identificar o especificar a nuestra audiencia por qué una, dos, tres razones, por qué Rondas Campesinas teniendo esas génesis, ese origen, decide transitar, sin abandonar obviamente su origen, hacia la disputa del poder mediante las urnas. ¿Cuáles serían las razones? Yo creo que es importante la madurez y el salto cualitativo que se está dando desde las rondas campesinas de formar un instrumento político para poder justamente postular mediante la democracia liberal impuesta por el Estado en el que actualmente nos encontramos, una, para estar representados, porque las rondas campesinas desde los años 80 no está representada justamente en un congreso. Recordemos que la primera creación está en la Constitución del 79, donde tuvimos senadores, ¿no? Tuvimos al doctor Hidrogo, que era parte de las rondas campesinas, como diputado. Sin embargo, luego, o sea, muchos años después, hemos tenido a personajes, o sea, liderazgos ronderos que ya han estado disputando el poder, pero en diferentes brazos políticos, con diferentes caras. Entonces, es allí que se plantea la pregunta. Si ya tenemos compañeros de las rondas campesinas que vienen disputando el poder en diferentes banderas políticas, ¿por qué no unificamos eso y se vuelve un partido justamente político, popular, que represente a las masas, que represente a los campesinos y que sea en un legislativo? Porque actualmente las leyes que existen criminalizan a las rondas campesinas. Tenemos más de 3.000 personas procesadas, muy aparte de las compañeros y compañeras procesadas en estas protestas. Y también los compañeros ronderos y ronderas son quien ponen la cara cuando se tiene justamente que poner orden en el país. Donde el Estado no llega, las rondas campesinas están. Es decir, que tiene una presencia importante en la sociedad peruana, en la construcción histórica de justamente de un Estado paralelo al Estado hegemónico, el cual justamente mata a los manifestantes. Las rondas campesinas ejercen justicia. Y eso es un punto muy importante, porque es justicia lo que nos falta en este país. Importante epilogación de esta parte. Justicia es lo que nos falta en este país y rondas campesinas se escribe, si acaso, con J de justicia, podríamos decir. Claro, para eso nacieron las rondas campesinas. Amigas y amigos, seguramente usted que nos ve en Ecuador, nos están viendo en Argentina, nos ven en Colombia, nos ven a través de alcarajo.org y en otras partes, y especialmente en Guatemala, ustedes no entienden seguramente cuando hablamos de rondas campesinas, porque no necesariamente, regularmente los campesinos nos hemos organizado para defender acceso a tierra, para disputar la tierra para el cultivo con el hacendado o con el finquero. Pero en el caso de rondas campesinas del Perú, escuche bien, nacieron ante la ausencia del Estado para dar ese básico derecho que se llama seguridad, certidumbre, porque se estaban robando las vacas, se estaban robando los semovientes y entonces no hay Estado, no hay policía y tal vez era la policía el que estaba robándose también. Y entonces la gente se organiza
y decide hacer sus rondas, es decir, rondar los territorios, ¿no? Vigilar, ¿no? Sin armas, obviamente, para que los delincuentes no se roben los poquitos medios de vida que están en esa comunidad. Así es como nació Rondas Campesinas allá en la década de los 80. Y miren cómo se convirtió en una fuerza social en los últimos tiempos. Castillo viene de ahí, Pedro Castillo actualmente destituido en la cárcel, esperando justicia, y ahora, ya que Castillo llegó, un rondero llegó a la presidencia a través de una organización política como es Perú Libre prácticamente se desvió, se perdió, creo yo, a mi entender, en sus posturas políticas, crean su organización política y con esta organización, instrumento político que llama eh, Olinda, van a disputar el poder, porque como ella dice, ya estuvieron en otros momentos disputando el poder, pero yendo por diferentes organizaciones políticas. Ahora se unifica toda esa experiencia política, de participación política, y se va con instrumento político propio. Vayamos al punto, entonces, Olinda, son las 9:21. Saludamos a los amigos que nos están siguiendo por Rondas Campesinas del Perú, pero también por Radio La Victoria, la voz de los pueblos de Guatemala. ¿Cómo se llama la organización política o el instrumento político? ¿Cómo han estado trabajando? ¿Cuál ha sido, digamos, la dinámica de la construcción? ¿Cómo han conseguido las firmas para la inscripción? ¿O ya han inscrito o todavía no están? ¿Cómo es el asunto? Cuéntame. Te cuento que el instrumento político se encuentra en construcción, es decir, que todavía actualmente en el Perú ya no se recolectan firmas. El modelo actual es que tienes que tener un mínimo de 24,000 afiliados. Sin embargo, cuando van depurando el Jurado Nacional de Elecciones, te van anulando firmas, ¿no? Por lo tanto, se deben sacar justamente muchas más, mínimamente 30,000 o a 40,000, ¿no? Que sería lo ideal de personas afiliadas al partido, muy aparte de tener justamente locales donde el Jurado Nacional de Elecciones va a ir a verificar, y es por ese motivo de que justamente las personas integrantes de las rondas campesinas y otros actores sociales están siendo parte de este proceso de construcción aún de un instrumento político llamado Unidad Popular, ¿no? Que es por el cual se está apostando en este momento. Se ha llegado a conseguir ya 15,000 afiliados. Sin embargo, aún no hemos logrado el objetivo aún final, ¿no? Que es la inscripción de este instrumento político. Por lo tanto, vamos a hacer justamente muchos más eventos donde podamos dar a entender que las rondas campesinas, que tiene una estructura nacional y es muy importante, no va a ser el único actor político en este proceso, ¿no? Necesitamos llamar a más fuerzas sociales populares, sobre todo, que sean parte de esta gran coalición nacional que se llama Unidad Popular. Unidad Popular. ¿Por qué se llama Unidad Popular? Y vemos también que estamos informados, porque claro, como somos parte, digamos, nos interesa Perú, porque en el Perú va a reventar un contexto y ojalá con actores propios interesante en el continente. Ya hemos visto Colombia. Colombia era el espacio de la otanización del continente, ¿no? Se les cayó a los gringos esa posibilidad. Ahora esta fuerza, digamos, de la otanización y alimentar la industria armamentista del mundo occidental se trasladó al Perú, pero también hacia Guatemala y hacia Chile. En esos tres países se están moviendo, y por eso Perú nos interesa y estamos siguiendo lo que están haciendo Rondas Campesinas y otros en el Perú. La pregunta es, ¿por qué se llama Unidad Popular? Y dos, ¿por qué recuperan en su, digamos, imaginario intelectual a Mariátegui, recuperan allí incluso al poeta Ser Vallejo. Vallejo, ¿no? A Tupac Amaru, vemos a Micaela Bastidas. ¿Por qué recuperan a todos ellos? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, después de todo este estallido social que hemos tenido en todo el país, es necesario la unidad del pueblo, que es la unidad popular, en primer lugar. Y por otro lado, también necesitamos construir este imaginario colectivo
porque siempre hemos sido separados en el Perú, la izquierda siempre ha ido separada, pero no es la unidad justamente con pequeñas, con pequeños sectores a los cuales ya son parte de una hegemonía, ya no son incómodos para este sistema, sino es la unidad con el pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, también nos llamamos Unidad Popular para recordar y reivindicar a Salvador Allende, porque fue el partido que en Chile llegó al poder, que fue Unidad Popular. Y Salvador Allende justamente es un referente latinoamericano de construir y ganar las elecciones por medio de esta democracia impuesta o no, pero el pueblo llegó al poder, que luego le dieron un golpe de Estado evidente y entró Pinochet y ya sabemos lo demás la historia y asesinaron a muchos, bueno, a muchos compañeros chilenos. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, reivindicamos desde Unidad Popular la identidad nacional que tenemos como país. Identidad cultural, que viene a ser César Vallejo. Tenemos a Túpac Amaru también y Micaela Bastidas, porque Túpac Amaru fue quien lideró justamente la mayor rebelión latinoamericana contra los españoles. Y no tenemos por qué olvidarnos ni dejar que unos cuantos nos digan que no tenemos que reivindicar a Túpac Amaru, que Túpac Amaru tenía plata y que por esto y que por lo otro, ¿no? Tratándonos de vender una historia que nuestros combatientes originarios, como si no tendrían que tener lugar en nuestra historia como país. También tenemos justamente a su gran compañera de lucha, que fue Micaela Bastidas, quien era su pareja, y a quien reivindicamos como mujeres, ¿no? Como mujeres de lucha, como mujeres que salen a las calles y que organizan. Y por otro lado también tenemos a Mariátegui, que es un ideólogo peruano que genera tanto los análisis de condiciones sociales, que lamentablemente se nos fue muy joven, y lideró justamente, creo, el mayor aporte latinoamericano, que fue los 7 ensayos de realidad peruana, donde aún pasado muchos años, sus análisis sigue vigente en nuestro país, ¿no? Y bueno, José Carlos Mariátegui es un gran referente para nosotros y nosotras, para Unidad Popular y también para las rondas campesinas, ¿no? Pero las rondas campesinas tienen mucha imagen de Túpac Amaru por toda la resistencia indígena y de los pueblos originarios a los cuales representa. Estamos conversando con Olinda Valdés. Creo que ella no es millennial, creo que nació después, pero ese apasionamiento y esa, digamos, solvencia y convicción que se denota en sus letras, en sus palabras, pues nos entusiasma también a todos los que soñamos que un amanecer lo más pronto posible en todo el continente de Abiyala surja eso, con participación política de los pueblos, que los pueblos que por mucho tiempo estuvimos en movimentismo, comencemos a transitar sobre nuestras propias piernas políticas, con nuestras propias organizaciones políticas. Tenemos el caso de Bolivia, el caso del MAS, es bastante histórico por los logros, etcétera, en las urnas que tuvo y que tiene. Tenemos el caso de Pachacuti, en el caso del Ecuador, Conalle, ¿sí? Que también tuvo historia. Lamentablemente hubo algunos errores internos, lo están resolviendo, pero ahí están. Y en el 25 se van a presentar nuevamente, esta vez no van a participar, no están participando. Tenemos el caso de Guatemala, que Codeca, juntamente con otras organizaciones, creó su instrumento político MLP. El imperio, al ver que era la única organización antiimperialista, ¿no? Más allá de sus aspiraciones, digamos, del imperio de querer saquear los recursos, etcétera, lo mandó a aniquilar y lo aniquilaron legalmente y ahora están creando un nuevo instrumento político. Tenemos el caso, por ejemplo, de Frenadeso, Frente Amplio en Panamá, que también han creado su organización política propia, sindicatos. Y tenemos el caso, hasta donde conocemos también, el caso de pobladores de Chile, que han creado su instrumento político Igualdad. Ahora Perú
desde las rondas campesinas se está empujando un instrumento político que se llama Unidad Popular UP y están activos en las redes sociales los que les interesa el tema, ¿sí? Porque hay gente que nos sigue de manera selecta por los temas que abordamos. A quienes les interesa, entren al Face o entren a las redes sociales UP, ¿sí? Unidad Popular, y ahí van a ver, ya tienen algunos seguidores, ¿no? Ya van subiendo información, conferencias, etcétera. Vayamos al tema de la participación, entonces. Tengo varias preguntas allí, pero bueno. Eres joven, ¿cuál es la participación de la juventud en este instrumento político, Olinda, por un lado, y por otro lado, la participación de la mujer? Adelante. Bueno, en primer lugar, la participación joven se está dando en este congreso, en este primer plenario nacional que hemos tenido el día domingo anterior. Han acudido jóvenes de diferentes partes del país y hemos conformado una comisión juvenil, ¿no? Una comisión para seguir generando espacios para que más jóvenes se integren en este proceso histórico, porque existe ciertas desconexiones tanto de temas por las diferentes generaciones y también porque ya hay un discurso establecido por los medios de comunicación donde no se permite muchas veces politizar, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos un gran porcentaje de jóvenes apolíticos y lo que se está tratando es de invitar, ¿no? Cada vez a que se acerquen más porque somos un nuevo partido político generado en las bases sociales que quiere cambios. Y el tema de la participación de la mujer en este proceso está siendo muy importante. De hecho, también es importante resaltar que el día de ayer en la Marcha Nacional, las compañeras que han estado aquí en Lima de las rondas campesinas, todas han sido mujeres y bueno, el compañero que estaba de camarógrafo era un compañero varón, pero todas las compañeras que estaban liderando, es decir, dentro de la marcha, son mujeres, ¿no? Y dentro de este proceso político de unidad popular, las mujeres son parte importante en los debates justamente de qué hacer, ¿no? Y cómo avanzar. Muchas gracias, Linda, por esa precisión, por esa exactitud. Claro, vamos aprendiendo, sobre todo los que pasamos ya de 50 años, a que a veces mucho hablamos y poco decimos, pero aquí Olinda nos está dando, ¿no es cierto?, cátedra de cómo se encapsulan ideas en pocos segundos. 9:32 aquí en Centroamérica, en el Perú 10:32. Gracias por seguirnos. Si les interesa este contenido, por favor, muevan en sus dispositivos móviles y que este tipo de contenidos no se detenga. Olinda, la otra cuestión que nos interesa en el tema del instrumento político es, y no es que Abya Soberana sea necesaria y exclusivamente de pueblos indígenas, pero tampoco que el continente de Abya sea innecesariamente indígena, no es verdad. Aquí en este continente hay blancos, están nuestros hermanos criollos, es decir, descendientes de los europeos todavía, ¿no? Están gente del África, hay gente de otras partes. Por lo tanto, no podemos decir solo los indígenas, únicamente los pueblos indígenas, no es verdad, eso no sería correcto. En ese sentido, la pregunta, pero sí, la pregunta vale en este sentido, ¿cuál es el espacio que ocupa uno en cuanto a los actores indígenas? Porque en el Perú sabemos, por más que no se llamen indígenas, se llaman más campesinos por la reforma, digamos, de Velasco, etcétera, una derrota cultural, ¿no?, que ha habido allí. ¿Cuál es el lugar que ocupan las comunidades de los pueblos indígenas allí en el instrumento político que se proyecta? Dos, ¿qué lugar va a ocupar en el programa político del Unidad Popular? Las propuestas, por ejemplo, de la construcción de las autonomías territoriales, la plurinacionalidad, etcétera. Sí. Bueno, es necesario resaltar que justamente uno de los principios de unidad popular es el tema de un Estado plurinacional, ¿no? Un Estado que reconozca a todas las naciones y a todos los pueblos originarios y también justamente se respeta, ¿no? Básicamente a los descendientes de los europeos que se les dice criollos y también justamente a las comunidades, bueno, negras, ¿no? Que también son parte de nuestro país, que se encuentran y son peruanos también. Y también son parte de o sea, del
se han querido integrar también a las rondas campesinas, ¿no? Ahora, recordemos, y es importante justamente resaltar lo que tú señalabas, eh, no se pudo resignificar la palabra, bueno, indio, mal utilizada y utilizada justamente para denigrar a las personas indígenas en nuestro país, ¿no? Por eso es que Velasco prefiere cambiarlo por campesino, que ha sido una palabra bastante acogida a lo largo y ancho de nuestro país, del Perú. Eh, Sin embargo, es necesario reconocernos como tal, porque muchas veces lo que ha tratado el sistema es de desindigenizarnos, ¿no? Decirnos, tú no eres indígena, ustedes no cumplen estos requisitos y no se encuentran reconocidos. Entonces, la apuesta desde las rondas campesinas es el reconocimiento más allá de los pueblos originarios, más allá de una división política, es decir, del territorio político, sino que las naciones están conformadas por muchas veces, más de una región. Y hubo un proyecto de ley que se ha llevado al Congreso, pero tenemos un Congreso completamente nefasto al cual no le interesa el bienestar de los pueblos ni su reconocimiento, porque al estar reconocidos tendríamos que plantear que cuando vayamos a una asamblea constituyente, estos pueblos deben tener una cuota ya establecido para estar representados en el poder político, porque no hemos tenido aún mucha diversidad en nuestro parlamento. Es decir, que nuestros parlamentos han sido representados en su mayoría por los de siempre. Y no hay un tema de... Y la élite peruana es blanca. Las personas que se quedaron con el dinero en el Perú son blancos. O sea, no queremos estigmatizar a los blancos, pero sí la blanquitud. Porque la blanquitud viene a ser colonial. Porque la blanquitud es la que no reconoce a los pueblos originarios. Porque es esa blanquitud la que nos dice, no te vistas así porque te ves muy indio, porque te ves muy indígena, y de esa manera no vas a conseguir un trabajo, ¿no? Esa es la manera en cómo se ha venido generando este racismo estructural en nuestro país, y no queremos que eso se siga repitiendo, ¿no? Eso es por un lado. Y bueno, como propuesta, como ya estaba diciendo, las rondas campesinas ha formulado ya propuestas de ley que no han sido aprobadas hasta ahora. Entonces, esas mismas propuestas han pasado a ser parte del programa político de Unidad Popular. Muchas gracias, Olinda. Y por supuesto que sí, Perú ha sido pensado desde los descendientes europeos, para los descendientes europeos, tanto a nivel social, cultural, pero también a nivel político, comercial, económico. Soñaron con ser virreyes, claro, pero Claro. también es verdad que esos ricos, ¿no? De los limeños, sobre todo esa oligarquía, ¿no? Tiene más riqueza, más patrimonio que en la actualidad, que los mismos monarcas de aquella época. A ese nivel está la desigualdad. En aquel Perú que alguien dijo que el país era un mendigo sentado en banco Eso de oro. de oro, pero hasta ese banco ahora se lo han robado los oligarcas y pues ya ves lo que ocurre. Y en ese contexto está surgiendo esa fuerza, como puedes escuchar de manera directa, estimados seguidores, ese sueño emancipatorio de los pueblos, como lo expresa esto Olinda, y van a articularse o están articulando la fuerza política Unidad Popular. Son las 9:39. No sé si quieres dejar algún mensaje, sobre todo para la juventud. Eso que tú dices de la apoliticidad, pero yo creo que más que apoliticidad a veces o en buena medida es una politicidad llevado al límite, pero politicidad del consumismo, del neoliberalismo, y por lo tanto los chavales que dicen que son apolíticos van a terminar siempre votando por los patrones, ¿no? Por el sistema neoliberal. ¿Cuál sería el mensaje que dejas para ellos, que ocurre en todo el continente y también a los adultos incluso nos ocurre?
Yo creo que les diría que no estamos esperando que alguien nos venga a salvar, sino si nosotros mismos no nos salvamos, ¿no? Y no nos salvamos de este tipo de catástrofes de Congreso que tenemos, que no nos representan, que son personajes que pueden tener muchos títulos, han ido a las universidades y que supuestamente son los mejores, pero legislan para las grandes empresas. No nos vamos a ver representados si nosotros mismos no postulamos a estos cargos políticos, no disputamos el poder, ¿no? Porque pensar que con actividades aisladas o haciendo un voluntariado, que es algo bueno, ¿no? Qué bueno que se haga. No vamos a terminar cambiando este país. Este país se cambia desde el poder, desde las políticas públicas. Y para eso hay que entrar justamente a partidos donde podamos ejercer estos cambios. Así que les invito a todos y a todas a ser parte de Unidad Popular porque este es un nuevo espacio en construcción donde estamos comprometidos con toda la población en general, no discriminamos a nadie para poder generar un instrumento que dispute el poder a los grandes y generar cambios sociales como parte de este proceso. Muchas gracias, Olinda. Mientras vas hablando ello, te voy a colocar esto. Esta es la página, si mal no estoy ubicado, la Sí, página de esa es Unidad la página. Popular. Así es. Muy bien. Ayer lo que les decía, estas son las no vamos a llamar próceres Representantes. porque representantes, portavoces, porque si fueran próceres, pues hubiera, digamos, el Perú los hubiera tomado como tal, tanto su ideario político, etcétera, como parte de la construcción del país bicentenario, pero si bien es cierto, en el Perú dicen próceres a Tupac Amaru y Micaela Bastidas y todos otros, simplemente lo usan como una cuestión así del culturalismo, del folclorismo, mas nunca lo han incorporado en la identidad de país. Por lo tanto, no vamos a llamar próceres. Aquí está César Vallejo, ¿no? Ahí están todas las personas que mencionaba ella. Así que, chaval, si tú estás interesado en participar políticamente, aquí tienes otro espacio. ¿Sí? Han tenido actividades y como acaban de escuchar, ¿tienen algún número o cómo se contactan con los jóvenes ustedes, con la gente? Una por la página, estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, también Twitter, así que por ahí nos pueden contactar escribiéndonos internamente. Y también ahí está, tenemos un correo, ¿no? Al cual nos pueden escribir. Muy bien. Aquí está Comisión Nacional Unidad Popular.org.p. Claro, es Ujú. que alguien dirá, pero te estás metiéndote en cosas extrañas. Saben que yo no siento fronteras. La frontera está en la cabeza. Yo puedo hablar de los derechos políticos de aquí, de allá, en cualquier parte. Para eso tenemos la capacidad de hablar. Y entonces yo le voy a apostar también a esto personalmente. En la medida en que haya, digamos, sangre joven, presencia nueva, ¿no? Y ojalá que se acerque lo más que puedan a los idearios que están mencionando. ¿Qué actividades próximas tienen como UP en el Perú, Comunidad Popular? Bueno, hoy día tenemos una participación justamente en un evento de reconocimiento a Ernesto Che Guevara y ya en diciembre estaremos haciendo un evento nacional de juventudes, ¿no? Para repensar y pensar qué queremos como jóvenes, qué queremos como país. Ya el, bueno, el día 2, el día de ayer, justamente también nos hemos concentrado para estar en la marcha contra la señora Dina Boluarte porque es necesario estar en las calles y también en las urnas, ser una alternativa ante este poder que siempre nos ha dicho que pidamos agua, que pidamos desagüe, que pidamos colegios, pero jamás que disputemos el poder político, porque ahí sí incomodamos. Eso, bien dicho, claro. Mientras estás en las políticas, digamos que dicen ellos hay un término que utilizan de la incidencia, ¿no? De pedir, Ujú. por favor, resuelve. Ellos están contentos, ¿no? Porque te dan miseria para que sigas votando por ello. Pero cuando ya tú partes sujeto,
entonces les incomoda. Ahí se acaba, digamos, la teoría de Aristóteles que decía, unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Y esa teoría se lo implantaron hasta el tuétano más profundo de los nuestros y nos hicieron creer, nosotros habíamos nacido únicamente para obedecer y ellos habían nacido para mandar. Por eso el Perú, como otros países bicentenarios, se construyó para que los ricos o los oligarcas, por más que no tengan capacidad, pues eternamente gobiernen y el resto obedezca. Esta es la página, entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Olinda, nosotros volvemos a seguir teniendo nuestras producciones aquí. Gracias por estar, seguramente vamos a seguir en contacto. Esperamos que ojalá todos los jóvenes de esos instrumentos políticos que mencionaba también se puedan juntar para que vayan aprendiendo unos de otros en qué países, a ver, pueden haber más lecciones, más aprendizajes, etcétera. Gracias, Olinda, por estar con nosotros. Muchas gracias también.